Buenos días. Hoy vamos a continuar con el mensaje que veníamos trayendo las últimas, no la semana pasada, pero las últimas dos anteriores, en el libro de Apocalipsis. Si me acompañan, Apocalipsis 2:8 al 11. Y el título de esta enseñanza es El mensaje a Esmirna. ¿Están listos ahí en Apocalipsis 2:8? Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias, Padre, hoy en este día, Padre, porque estamos aquí reunidos para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra sea edificante para nuestras vidas, Señor, que podamos recibir, Señor, de tu palabra y que esa palabra confronte nuestras vidas, Señor. Que podamos cambiar, Señor, y que podamos, Señor, entender lo que tú hoy nos quieres hablar, Padre. Te damos gracias y ponemos todo en tus manos, Señor. Que prepares nuestro corazón para recibirla, Señor, entenderla, Señor, y aplicarla. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. No sé si recuerdan que las dos clases anteriores que comenzamos con el libro de Apocalipsis, donde Alex nos dio la introducción, el pastor Alex nos dio la introducción acerca de lo que íbamos a comenzar a estudiar, que son el mensaje a las 7 iglesias. Y esta es la segunda iglesia a la que se le escribe la carta. ¿Sí? Recordemos que el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos, prácticamente encarcelado, y ahí es donde se le presenta esta revelación. Ahí el Señor se le presenta y le dicta estas 7 cartas a 7 iglesias diferentes. La semana antepasadas ya escuchamos la carta a la iglesia de Éfeso. No sé si la recuerdan, si no, ahí está en el YouTube para que las vayan siguiendo, para que podamos ir conectando cada mensaje. ¿Sí? Éfeso recibe el elogio por rechazar el mal, por su paciencia y su perseverancia, pero también recibe una crítica que es, no sé si lo recuerdan, por dejar su primer amor. ¿Sí? Y el Señor les indica que vuelvan a su primer amor y a sus primeras obras, ¿sí? Como lo hacían al principio. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con eso, ¿no? Quizás muchos de nosotros recordamos cuando nos convertimos al Señor, esa pasión y ese amor que teníamos por la obra, por las cosas del Señor. Y quizás con el tiempo es algo que vamos dejando. Entonces esta carta era dirigida a Éfeso, pero también recuerden que Éfeso era la iglesia a donde varios apóstoles llegaron, como la iglesia principal a donde los apóstoles llegaron a testificar de Jesús.
Entonces, imagínense, no sé si hemos puesto en nuestra mente lo que significaba esto. Imagínense recibir una carta del Señor. Imagínense recibir una carta que dice: escribe el ángel a la iglesia de Casa de Oración Riverside. ¿Qué contendrá esa carta? Así como a Éfeso hubo algunos elogios a su paciencia, a su perseverancia, también hubo una reprimenda, una llamada de atención de parte del Señor, que dejaron su primer amor. Y ahora nos toca a Esmirna, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que la carta dice para la iglesia de Esmirna? Pero también podemos decir qué es lo que la palabra de Dios dice para la iglesia de Casa de Oración Riverside. Porque quizás no hay una carta dirigida a nosotros, pero tenemos toda la palabra de Dios, que es dirigida para cada una de las iglesias, para nuestra iglesia. Como leíamos en el primer capítulo, en el 8, en el 2:8, dice: y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna. ¿Sí? Aquí Esmirna, la palabra Esmirna es mirra. Y todos recordemos que la mirra es un perfume. ¿Sí? Es una sustancia, una resina que se extrae de los árboles. Esa es la palabra Esmirna, mirra. ¿Sí? Y es una resina rojosa con un olor intenso. Y la mirra se mezclaba con aceites para la unción de los sacerdotes. Y Esmirna era la ciudad que estaba en Asia Menor. No sé si pongan en su mente Asia Menor. Imaginen que aquí es un mapa. Entonces la primera carta es hacia Éfeso, luego sigue Esmirna, y en las siguientes iglesias fue el recorrido que llevó, que el Señor tuvo. Tenía un orden para esas iglesias. Fue Éfeso, luego sigue Esmirna, y agarró hacia todas esas iglesias. Y Esmirna era una ciudad antigua sobre la costa occidental en la Asia Menor, situada aproximadamente a unos 50 kilómetros de Éfeso. Estaba pegada a Éfeso, era la segunda iglesia, y se encontraba cerca del mar, pegada al mar Egeo. Entonces, debido a esto, Esmirna era una ciudad metropolitana. Hoy en día existe todavía Esmirna. Al contrario de Éfeso hoy solamente existen las ruinas de Éfeso. Y Éfeso, tenemos la carta a los Efesios, que vienen siendo la iglesia de Éfeso. Entonces, Éfeso quedó en ruinas y ha sido destruido, y hoy en día no se encuentra ni una ciudad poblada ahí, al contrario de Esmirna. Esmirna hoy en día todavía es una ciudad hoy en día Turquía, conocida también como Izmir. Es esa misma ciudad. Y en la antigüedad era una ciudad rica, ¿sí? Por su ubicación pegada al mar Egeo, tenía una gran llegada de barcos comerciales. Entonces era una ciudad, recuerden esto, era una ciudad rica económicamente. Y era una ciudad que estaba en dominio del Imperio Romano. Entonces, muchas veces pensamos: esta es la carta a Esmirna, pero a la iglesia en Esmirna. No toda la ciudad era una iglesia. En la misma ciudad de Esmirna se encontraba el Imperio Romano, pero también se encontraba el pueblo judío. Y esta iglesia era una pequeña iglesia solamente, ¿sí? Y debido a esa gran influencia del pueblo romano, era una ciudad hermosa. ¿Sí? En el año 26, durante el reinado de Tiberio César,
se construyó en Esmirna un templo en honor del emperador. Y una vez al año todos los ciudadanos, excepto los judíos, solamente el pueblo judío no tenía la obligación de quemar inciensos al César, ¿sí? Solamente el pueblo judío era el único que no debía de hacerlo, pero de ahí en más todos los romanos y todos los visitantes y todos los cristianos que en ese tiempo estaban ahí, lo tenían que hacer. Recuerden esto. ¿Sí? En la ciudad de Esmirna era una ciudad que era una idólatra, era adoradores de Zeus, Apolo, Afrodita, Esculapio y Cíbeles, ¿sí? Era una ciudad completamente alejada. Era una ciudad que estaba entregada a la idolatría. Y en la Biblia solamente en Apocalipsis es donde encontramos mención sobre la iglesia de Esmirna, ¿sí? No hay ningunos otros versículos donde podamos encontrar más información acerca de Esmirna. Por eso derivamos que fue Pablo el que la instaló. En sus viajes misioneros, cuando Pablo fue a Éfeso, por eso es que Pablo llega a Éfeso y ahí permanece gran tiempo de su ministerio, instruyendo, capacitando a otros fieles que son los que viajaron a las distintas iglesias. Por eso les digo que en ese mapa podemos ver que todas las iglesias están en Éfeso y siguen así a su alrededor, cómo fue caminando el evangelio. Y vamos ahí a leer nuevamente en Revelaciones, en Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Sí? Aquí la palabra ángel es el mensajero, es el que iba a llevar la carta, ¿sí? El quien se iba a encargar de entregarle esa carta. Recuerden que Pablo lo escribió en una isla. Esa isla estaba alejada de la ciudad. Entonces ese era el mensajero que iba a llevar esa carta para la iglesia en la ciudad de Esmirna. ¿Sí? Y aquí dice, esta es para la carta para la iglesia de Esmirna. Permítanme. Y dice, normalmente una carta, recordemos cómo las cartas, los libros de la Biblia traen su presentación. Y aquí dice, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. ¿Sí? Dice, del que es el primero y el último. Y solamente sabemos que hay una persona que se ha descrito a sí misma así: el primero y el último, el que existe antes y después. ¿Sí? Ahí es el Señor Jesús. Dice que estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Sí? Ahí nos da otra indicación. Se está describiendo a Él mismo. ¿Sí? ¿Quién es el único que ha muerto y ahora vive? Que venció a la muerte. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más lo ha logrado, ¿sí? No hay ningún otro personaje aparte del Señor que haya muerto y haya resucitado y que haya vivido. ¿Por qué? Porque podemos saber que Lázaro resucitó, el Señor lo resucitó, pero volvió a morir. ¿Sí? Hay otros, en la Biblia nos narra 3: Lázaro, y no recuerdo las otras 2 personas, era una niña y era otra persona, a las que el Señor levantó. Ya habían muerto, los levantó, pero ellos volvieron a morir. ¿Sí? Pero el Señor es el único que ha muerto en su cuerpo físico, pero Él resucitó y ahora vive. Sí, por eso aquí nos da esa descripción: el primero, el último y el que murió, pero ahora vive.
Y esta es la presentación para esa iglesia de Esmirna. Aquí nos está diciendo, esta carta viene de parte del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Isaías 46:6. Isaías 44, versículo 6. Dice así, esto dice el Señor, el Rey y Redentor. Se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor y el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. ¿Sí? Aquí el Señor nos está indicando esto. No hay otro Dios. Solamente Él es el único que es el primero y el último. Antes de Él no existía nada y después de Él no existirá nada. Solamente en Él. Y Isaías 48:12 también nos dice lo mismo. Escucha, oh familia de Jacob, Israel, mi escogido. Solo yo soy Dios, el primero y el último. ¿Sí? Y la referencia hacia la muerte y la vida de Jesús está en Primera de Pedro 3:18. Se los voy a leer para que no nos detengamos tanto. Dice, puede anotarlo, Primera de Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Sí? Aquí nos confirma que es el Señor Jesucristo, solamente Él. Él es el único que sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Sí? Él es el único que ha regresado de la muerte y hoy vive. Hoy vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sí, entonces aquí ya sabemos que esta carta va dirigida al Señor, del Señor a la iglesia de Esmirna. Y dice el 2:9, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No sé si su Biblia dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Nosotros sabemos que el Señor lo conoce todo, ¿sí? No hay nada que le podamos esconder. Aquí dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Yo conozco, la palabra obras es ergón, quiere decir trabajo, tus hechos, tu función, tu misión. Yo conozco todo lo que tú haces. Le está diciendo a los miembros de esa iglesia en Esmirna, les está diciendo, yo conozco todo de ti. Y dice, tu tribulación. Tribulación es aflicción, angustia y sufrimiento. No sé si en su Biblia el encabezado diga la iglesia perseguida. En muchos encabezados dice la iglesia perseguida, pero nosotros estábamos leyendo que dice tu pobreza, pero eres rico. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando le está diciendo eres pobre, pero eres rico? ¿Sí? Como lo expliqué hace rato, la ciudad de Esmirna era rica, tenía ingresos porque cobraban era un lugar cerca del puerto, entonces recibían bastante dinero. Pero la iglesia fundada por el Señor Jesucristo ahí a través de Pablo no era rica. Ellos no tenían económicamente ellos eran pobres. Sí, ellos no tenían ese sustento. Por eso ahí dice, eres pobre, pero tenían la riqueza espiritual. ¿Sí?
Ellos económicamente quizás no tenían dinero, pero tenían lo más valioso, que era su espíritu, y su espíritu estaba conectado al Señor. Sí, por eso la tribulación, ellos estaban pasando, recuerden, ellos estaban siendo oprimidos por el pueblo romano y por el pueblo judío. Por eso ahí adelante nos dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y viene adelante, dice, sino sinagoga de Satanás. Pero tenemos que también ver cómo la Biblia es clara. No está diciendo los que dicen ser judíos, ¿sí? Que muchas veces, igual que al pueblo cristiano, hay muchos allá afuera que se dicen ser cristianos y su testimonio es completamente lo contrario. Igual aquí nos está diciendo, dicen ser judíos, ellos se proclaman judíos, pero ahí la Biblia nos dice, y no lo son, ¿sí? Y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga era el templo, el lugar de reunión de los judíos. Y imagínense, no son ni siquiera judíos, y aún peor le añade, dice, sino sinagoga de Satanás, ¿sí? Y aquí la definición de la palabra tribulación se traduce a mendicidad. Digo, perdón, la pobreza. La traducción de la palabra pobreza que viene ahí se traduce a mendicidad o mendigo. Que de ahí viene la palabra mendigo. Mendicidad es alguien que mendiga, que anda pidiendo. Y mendicidad dice, situación social de la persona que no posee otros ingresos para vivir que los que proporciona las limosnas. Cada día, ¿sí? Cada día estas personas tenían que buscar recibir dinero. ¿Por qué? Porque quizás ellos estaban siendo, al no ser parte ni de Roma, ni del pueblo judío, quizás no les permitían trabajar. A los miembros de la iglesia de Esmirna, quizás no se les permitía trabajar en un lugar normal y recibir su ingreso. Por eso ahí nos dice que ellos tenían que mendigar, tenían que pedir limosna para sobrevivir. Por eso es que su situación era de pobreza extrema. Tenían que andar buscando. Pero imagínense que de las 7 iglesias, solamente hay 2 iglesias que no reciben un reproche del Señor. Y una de ellas es la iglesia de Esmirna. Las demás iglesias, como ya vimos en Éfeso, recibieron ese reproche del Señor que dice, dejaste tu primer amor, tengo esto contra ti, que dejaste tu primer amor. Pero la iglesia de Esmirna y la que vamos a ver más adelante, se los adelanto, es la Filadelfia, son las únicas 2 iglesias que no reciben esa palabra de parte del Señor. No se les achaca nada, no se les dice, esto estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos podrían tener razones humanamente para decir, ¿dónde está mi Señor? No tenemos ni para comer. Eran fieles. Sí, era una iglesia fiel. Era una iglesia que estaba siendo atacada. Era tribulación, tenían angustia, tenían aflicción. Ellos no sabían si iban a vivir, si iban a tener algo que comer al día siguiente. Sí, por eso su elogio es que ellos eran ricos espiritualmente. Quizás no tenían para comer, pero su espíritu estaba lleno, rebosante. Y esto, hoy en día, en esta nueva ola del cristianismo, esta iglesia es rechazada, ¿sí? Esta iglesia nos enseña en esas doctrinas de la prosperidad, donde somos hijos del rey, donde pídanle al Señor y Él les va a dar, el creador del oro y la plata, ¿sí?
Esto es algo que choca con ellos, el decir que hay iglesias que tienen que pasar por esto, tienen que tener carencias, y para ellos todo es bendición, todo es prosperidad. Esta idea no entra en ellos. Igual también para las iglesias donde oyen esa frase de paren de sufrir, ¿sí? Todo esto para ellos no encaja. ¿Cómo nosotros, siendo hijos del Altísimo, vamos a sufrir, vamos a batallar? Imagínense lo que es no tener que comer. Y aparte de eso, esta iglesia se puede comparar a las iglesias hoy en día en el norte de Corea, que tienen que estar a escondidas, porque recuerden, estaba bajo el Imperio Romano. Esta iglesia estaba en una ciudad que estaba controlada por el Imperio Romano y les exigía dar veneración al César, ¿sí? Recuerden que decía, una vez al año todos los ciudadanos tenían que quemar un incienso hacia el César, en veneración al César o al emperador que estaba en cargo. Entonces, no era una situación fácil la que esta iglesia estaba pasando. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Recuerden este versículo cuando los discípulos del Señor le estaban preguntando al Señor, ¿qué señales veremos? ¿Cómo vamos a saber cuándo son los últimos días? ¿Sí? Y dice, y aquí el Señor les dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y estas cosas las estamos viendo hoy. Allá afuera, cuando uno sale a decir que es seguidor del Señor, somos ocasiones de burla. Pero aquí no estamos pasando esa tribulación. Aquí a lo más que llegamos es a que te den carrilla, a que te digan, eres aleluya, y esa es nuestra tribulación, ¿sí? Pero en partes de África, en partes de China, en partes de Arabia Saudita, del norte de Corea, ahí sí es donde hay tribulación, donde los verdaderos cristianos están siendo perseguidos, ¿sí? Hoy aquí te persiguen por el Facebook, eres aleluya, y Señor, ayúdame, me están atacando en comentarios, que soy aleluya, ¿sí? Esa es nuestra tribulación. ¿O alguien aquí lo han perseguido? ¿Alguien lo amarraron? ¿A nadie? ¿Sí? A nadie. Hoy nuestra tribulación está caliente. Estamos sufriendo porque está caliente y estamos sudando. Estamos en un sufrimiento. Eso es hoy en día nuestra tribulación. Entonces, ¿por qué no nos es tan difícil? Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿sí? Esa es la riqueza, tener paz en el Señor, a pesar de lo que estemos sufriendo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Esto vamos a sufrirlo todos los días de nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice 2 de Corintios 6:4, en todo lo que hacemos demostremos que somos verdaderos ministros de Dios, con paciencia soportando dificultades y privaciones, calamidades de toda índole, ¿sí? Al contrario de nosotros, aquel pueblo estaba siendo atacado. Dice la porción, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Qué estaba pasando en aquellos días? Recuerden que el pueblo judío
y principalmente todos los líderes judíos, supuestos líderes judíos, estaban detrás de todos aquellos que se decían ser llamados seguidores de Jesucristo. Recuerden que al Señor lo crucificaron por parte de ellos. Ellos fueron los que fueron al emperador y le dijeron, le metieron. Recuerden que el emperador no quería crucificar al Señor, ¿sí? Recuerden que ellos prácticamente lo llevaron hasta allá, hasta lo último, a la crucifixión. Y aún el emperador dio la oportunidad para que no fuera él el que lo crucificara, y puso a Barrabás ahí para que el pueblo escogiera, y el pueblo escogió. Ahí dentro de ese pueblo estaban judíos, estaban romanos, estaban seguidores del Señor, que en ese momento tuvieron miedo, probablemente. No querían ser ellos los únicos que dijeran, crucifiquen a Barrabás. No, se quedaron callados, ¿sí? Pero la iglesia de Esmirna estaba siendo atacada. ¿Cómo? Estaba siendo perseguida por todos los judíos. Los judíos eran quienes andaban checándolos, a quienes andaban viéndolos, a ver qué hacían, si hacían algo en contra de Roma. Ellos usaban a Roma para atacar al pueblo. Dice Romanos 2:28, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Dice el 29, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. La circuncisión es en el corazón, producida por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. ¿Sí? Aquí lo podemos aplicar hoy en día. No todo aquel que se dice ser cristiano lo es, sino aquel que está cambiando su vida, que aceptó al Señor y está dando frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Cualquier persona puede decir, yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo. Igual en aquel tiempo, recuerden que los judíos era el pueblo escogido por el Señor, eran descendientes de Israel. Y esta persecución por parte de los judíos se volvió real. Esta persecución la vivió en carne propia el obispo Policarpio. No podemos hablar de la iglesia de Esmirna sin hablar de Policarpio, ¿sí? Policarpio de Esmirna fue un discípulo del apóstol Juan, quien fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el año 155. Policarpio fue uno de los obispos líderes de la iglesia de Esmirna. Prácticamente él fue discípulo de Juan. Él estuvo cerca de las enseñanzas de los apóstoles. Y dice, él fue entregado en el año 155 después de Cristo por negar a quemar incienso en adoración al emperador en turno, que era el emperador romano Antonino Pío. Dice, la historia cuenta que Policarpio fue fiel hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, recuerden que en aquel entonces el pueblo romano los tiraba a los leones. ¿Sí? El pueblo prácticamente usaba a los seguidores de Jesucristo como carnada a los leones, como espectáculo con los leones. Y dice, fue llevado al circo para ser ejecutado. Le dieron una última oportunidad de elegir por su alta edad
entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César. Imagínense que lleguen esos tiempos hoy en día, en que llegue la policía y les diga, ¿eres cristiano? ¿Qué vamos a hacer? No, soy cristino, me llamo Cristian. Se lee fácil, ¿no? Pero imagínense en esa situación. Imagínense lo que Policarpio tuvo que haber visto, lo que él tuvo que haber presenciado para que él tuviera esa fortaleza espiritual. Para en ese momento se le dio la oportunidad de vivir, porque ya era de edad avanzada. Se le dio, solamente lo único que tenía que hacer era maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César, y él podía vivir, ser libre. A lo que Policarpio contestó, dice, 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal alguno. Está hablando del Señor. Dice, 86 años le he servido y él nunca me ha hecho algún mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi Rey y mi Salvador? Imagínense estas palabras. Durante 86 años le sirvió. Y él en ese momento tenía una decisión en la que él podría salvar su vida. Pero él decidió entregar su vida. Y en ese momento cuenta la historia que el emperador, él dio otras palabras cuando lo presentaron ahí, y dio a notar que no tenía miedo que lo echaran a los leones. Entonces el emperador dijo, entonces lo quemaremos. Dice, y cuenta la historia que Policarpio fue quemado vivo en una hoguera. Y cuenta la historia que en el momento en el que él estaba en la hoguera le prendieron fuego, la gente a su alrededor se asombraba de que su cuerpo no se quemaba, que era muy difícil de que se quemara su cuerpo. Entonces ordenan a un soldado que lo atravesara con una espada. Entonces el soldado lo atraviesa y dice la historia que su cuerpo empieza a derramar demasiada sangre, que casi apaga el fuego. Imagínense lo que estaba, el sufrimiento que estaba pasando. Lo querían quemar y no se quemaba. Lo atravesaron para morir, y su misma sangre empezó a apagar el fuego. Al final murió quemado en ese lugar. Y hoy en día es considerado, al igual que Esteban, como un mártir, ¿sí? Pero es increíble cómo el Señor les dijo que iban a pasar. Esa carta lo preparó. Yo creo que esa carta lo fortaleció para saber que llegaría su tiempo en el que él tendría que ser fuerte. Dice la historia que él aún no quiso que lo mataran como a su Señor. Él no era digno de morir como su Señor. Y como les digo, muchos ahorita estamos aquí en el calorcito y sentimos que nos estamos quemando. Imagínense. Vamos a continuar ahí en Apocalipsis 2:10. Y aquí en Apocalipsis 2:10 viene la exhortación del Señor. Dice 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, así como fue echado Policarpio, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Durante los años después de la crucifixión de Jesús, el pueblo cristiano fue perseguido, fue probado.
Uno de ellos fue el apóstol Pablo también. Él tenía claro que esto iba a pasar, y también él nos deja en sus cartas el ejemplo. Y eso lo podemos leer en 2 Corintios 2:19. Recordemos que ahí dice 12:9, perdón, 12:9. 2 Corintios 12:9. Dice 12:9. Y me ha dicho el Señor, recuerden ahí, dice, bástate mi gracia. Recuerden que el apóstol Pablo le había orado 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón. Ese aguijón ya lo hemos estudiado, no sabemos claramente qué era, pero dice que la Biblia que era un mensajero de Satanás. Puede ser una enfermedad, puede ser algo en la mente que lo atormentaba, no sabemos exactamente qué dice, nada más lo importante es que ahí dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es muy fácil leerlo, ¿no? Es muy fácil yo también de este lado decirlo. Que somos fuertes cuando pasamos por persecución, por afrentas, por necesidades. Pero ¿por qué tenemos que pasar por ahí? ¿Por qué? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿Por qué si estamos caminando en el Señor, muchas veces cuando nos convertimos nos dicen, todo va a estar bien, y tu vida va a cambiar, todo va a ser felicidad? Y no todo lo va a ser así. Nada más pensemos en que el Señor Jesús se despojó de su poderío y de su reino para venir a la tierra, en la cual Él no tuvo nada de riquezas, Él no tuvo nada de una vida. Si estudiamos la vida del Señor, Él no tuvo una vida que digas, wow, se la pasó en su bote gigante, atravesando los pueblos, en sus carroza con caballos, lo llevaban a las distintas ciudades a predicar. Recuerden, muchas veces el Señor no dice su palabra, no tiene ni en dónde, mientras estuvo en la tierra, no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿sí? Y nosotros a veces pensamos eso, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar estas cosas? Normalmente como jóvenes, nuestros padres nos enseñan de que no, acércate al Señor para que te vaya bien. Y llegan los problemas y dices, como joven dices, ahí está, mamá, tú dijiste que fuera a la iglesia y mira cómo me está yendo. Tú me dijiste que fuera a la reunión de jóvenes, que me estuviera congregando y mira cómo me está yendo. Me corrieron del trabajo, mis amigos no me hablan, no tengo novio ni novia, no tengo nada, no me alcanza para tener un carro. Mis amigos que están en el mundo tienen carro. Igual los más grandes no tenemos trabajo. Estamos sufriendo. Pero ¿por qué tenemos que atravesar por el sufrimiento? Qué bueno que están pensando. No sé si están pensando o se están durmiendo. Están aquí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tenemos que atravesar por eso? El Señor tuvo que sufrir para que para nosotros
pudiéramos estar en su presencia. Nosotros tenemos que sufrir para que podamos entender que con nuestras fuerzas, nuestras habilidades, no es suficiente. Solamente en el Señor. ¿Sí? Son en esos momentos difíciles, son en esos momentos de debilidad, cuando le entregas al Señor y recibes esa fortaleza, recibes ese consuelo, esa paz, que muchas veces dices, ¿de dónde viene? Yo no puedo hacer esto en mí, en mis fuerzas. Muchas veces cuando vemos personas que están pasando por momentos difíciles y los ves, no son ellos, es el Señor quien les está dando esa fortaleza. ¿Sí? La palabra probados viene del griego peirazo, que quiere decir examinar, explorar, tratar. ¿Cómo podemos examinar nuestra vida, nuestro corazón a través de las pruebas? Solamente a través de ellas es como podemos saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos en la escuela, ¿cómo es como prueban lo que hemos aprendido? A través de exámenes, pruebas que nos dan para ver qué tanto has aprendido, qué tanto has retenido de todas las clases que has tenido. Al igual, también quizás tenemos que pasar por el fuego. Recuerden esta analogía, que el fuego es usado para probar nuestra fe. Y como el fuego purifica, así nuestra fe será limpiada. Muchas veces nuestra fe no es genuina, no es limpia. Y solamente a través de esa prueba, nuestra fe es limpiada. El fuego quita, elimina toda esa suciedad que podamos tener. En el 10 dice la frase, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Qué quiere decir? ¿Que a todos nos vamos a ir presos? Dice ahí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Esto no quiere decir que va a venir la policía y nos van a llevar a la cárcel. Algunos sí fueron presos. Pero aquí el diablo tiene el poder para quitarnos nuestra libertad en Cristo. El pecado nos ata. El pecado, recuerden, el pecado es el que nos tiene presos. Una vez que venimos a Cristo, somos libres. Somos liberados de esas cadenas que nos ataban. Y dice, tendráis tribulación por 10 días. ¿Sí? Serán encarcelados y tendrás tribulación por 10 días. Aquí esta frase, tendráis tribulación por 10 días, muchas veces leemos Apocalipsis y queremos buscarle algún sentido más allá. ¿Qué significa 10 días? Entonces nada más ¿qué significa? Simplemente es un periodo corto. ¿Qué son 10 días a todos los días que tiene el año? Es un periodo corto. Aquí nos está diciendo, tu tribulación, lo que tú vas a pasar solo será momentáneo, solo será un poco del tiempo de tu vida. ¿Sí? No creo que aquí haga alguien que diga, no, yo todos los días sufro, yo todos los días estoy mal. No, es solamente un periodo de tiempo corto. Las pruebas no son para siempre. ¿Sí? Las pruebas no son para siempre. Y tú puedes decir hoy, pero mi tribulación ya lleva más días. Entonces ponte a analizar. Esa prueba, si tiene más días en tu vida, es porque el Señor no te ha sacado de ahí o porque tú no has hecho nada. ¿Sí?
analicemos cuánto tiempo llevamos batallando con ese pecado. ¿Sí? Si tú eres alguien que te gusta mentir, tú estás siendo preso y tú eres el dictador de cuánto tiempo vas a seguir mintiendo. Muchas veces queremos que como por arte de magia el Señor, ¡pum!, nos quite la mentira. Pero el Señor te pone a prueba. Llega el momento en que tienes que decir la verdad. ¿Y qué hacemos? No, dile que no estoy. Dile que no estoy, que salí. Y ahí están. En vez de enfrentar esa situación. Te está sonando el teléfono y... Ay, no quiero contestar. No contestas, lo ignoras. Estás en tu teléfono y de repente te llega ese video que no debes de ver. ¿Sí? Eres tú. Tú quieres que, ay, el Señor descompuso el teléfono. ¿Y qué haces? Ay, vas y compras otro teléfono. ¿Sí? También nosotros somos los que tenemos que. Muchas veces queremos que todo sea por arte de magia, que sea un milagro y nos quite. Sí, el Señor te va a quitar ese deseo de ver esas cosas inapropiadas cuando te acerques a Él. ¿Sí? Muchas veces pedimos que el Señor haga cosas cuando no lo conocemos, cuando no nos acercamos a Él. Ay, mamá, es que a mí todavía me gusta tomar. Pues sí, te vas con tus amigos donde están tomando. O sea, es también poner de nuestra parte y no nada más culpar al Señor. Yo estoy pasando por esto porque el Señor me está probando. Sí, muchas veces el Señor nos prueba. Recuerden a Job. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? ¿Ya viste a mi siervo Job? Pero ¿qué le dijo? No toques nada más su vida. Igual a Pedro. ¿Qué hizo? Le dio una zarandeada. Dice Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esforzarnos? ¿Cuánto tiempo tenemos que luchar? Hasta el final. Esto es de día a día, día a día. Tenemos que mantenernos en el Señor, permanecer fiel en el Señor hasta el final, hasta el último día. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, ¿dónde están todos aquellos que un día estuvieron sentados aquí? No permanecieron fieles, no permanecieron. Por eso es hasta el final. Hoy en día hazte esta pregunta: ¿estaré yo firme y fiel hasta el final? O quizás dentro de un año, unos meses, unos años, tu silla va a estar vacía. Es fácil decir ahorita aquí, no, yo soy fiel y firme. Pero en otros días alguien estuvo sentado ahí y hoy no está. Entonces tenemos que cuidarnos, que no seamos nosotros los que en aquel día nos alejaremos. Por eso está esta promesa: recibirás la corona de la vida. Sí, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, tenemos que ser fiel hasta los últimos días de nuestra vida. Y dice Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Nosotros recibiremos esa corona. ¿Sí? La corona es un círculo que no tiene fin, que no tiene principio ni tiene fin. Simboliza la eternidad con Dios. Esa es la corona que nosotros vamos a recibir. Seremos coronados con el Señor en esa eternidad con Él, donde ahora sí venceremos a la muerte y estaremos con Él para siempre. Y ahí es donde tendremos la vida eterna en Cristo Jesús. Después de todo lo que puedas pasar en tu vida, si tú permaneces fiel, recibirás esa corona, la vida eterna con el Señor, donde el sufrimiento quedará atrás, donde solamente estaremos para gozarnos con el Señor. Y Apocalipsis 2:11, la última parte, y aquí esta parte la vamos a ver también en todas las cartas. Como les dije, todas las cartas comienzan con la descripción de quién la está escribiendo, y cada carta recibe su propia descripción. No en todas las cartas dice yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. No, esa parte fue para la iglesia de Esmirna, y cada iglesia va a recibir su descripción de acuerdo a él. Aquí nos está diciendo el que tiene oído. Esa parte se las dice a todas las iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Todos tenemos oídos, ¿no? Pero no todos escuchamos. Entonces dice, el que tiene oído, oiga, úselo, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice, el que venciere, ese recibirá la corona de la vida, su premio al esfuerzo y perseverancia, a pesar de todas las pruebas que ha pasado. Dicen, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo? ¿Vamos a morir 2 veces? Dice la Biblia, debemos ver que la primera muerte es la física, ¿sí? Cuando ya no estaremos en esta tierra. Pero la segunda muerte no es para todos. Por eso aquí nos está diciendo, el que venciere, el que se mantenga firme, el que esté con el Señor hasta los últimos días, el que le sea fiel, Él no recibirá esa segunda muerte. Dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte esa es la muerte eterna, la separación eterna de Dios, donde estaremos completamente alejados del Señor, donde estaremos en el lugar de tormento y sufrimiento, conocido como el infierno o el lago de fuego y azufre que arde eternamente. Mateo 10:28 dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
¿sí? Y esto podemos ver que esto lo tenía entendido Policarpio. Él no temió a la muerte. Y cada uno de los mártires a través de la historia tenían bien claro esto. Nuestra vida aquí es pasajera. Eso es algo que debemos de entender. No vamos a estar aquí para siempre. Somos nada más peregrinos y extranjeros. La vida es así, un instante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un reloj interno en el que está en cuenta regresiva. Una vez que nacen, en el momento de la concepción, comienza su reloj, pero a correr en cuenta regresiva, ¿sí? Quizás unos aquí tengan más horas, minutos, días, años, no lo sabemos. Quizás otros, suena fuerte, pero mañana no estarán con nosotros. Quizás tú hoy en día estuviste aquí, mañana no. Pero no debemos de temer a la muerte, porque esa muerte le va a llegar a todos. Es así, nadie se escapa. A nadie nadie se le puede escapar. A todos nos llegará nuestro momento. Por eso dice ahí Mateo 10:28, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, a la segunda muerte. Es así, es a la que debemos de temer. Porque es así, solamente se escaparán los que estuvieron con el Señor. Los demás, todos llegarán ahí. Entonces pidamos al Señor que retengamos la palabra, para que en esos momentos difíciles, sea cual sea tu tribulación, tu situación en la que estés pasando de adversidad, y podamos ser fortalecidos, podamos ser hallados fieles, y un día podamos glorificar al Señor con nuestra muerte. Si es así la voluntad del Señor. Entonces esta era el mensaje para la iglesia de Éfeso. Esa iglesia que lo sufrió, pero lo soportó. Entonces tenemos que saber que vamos a pasar por momentos difíciles, pero no es para siempre. Recordemos esto, no es para siempre. Será un momento nada más. Y si logramos vencer, nuestra recompensa será esa corona de la vida, cuando estemos con nuestro Señor. Y nada más pensemos eso. Lo que estés pasando hoy no va a ser para siempre. Pero tenemos que permanecer fieles en Él para que podamos soportar, así como lo vimos en Esmirna, esa iglesia que lo sufrió, que fue perseguida, pero hoy en día muchos de sus miembros están con el Señor. También ese mensaje para nosotros. Hoy estamos sufriendo el calor y ya los veo que ya están todos así como que ya están, no sé si se están yendo con el Señor o se están durmiendo, o es el calor, se me están derritiendo. Pero podamos permanecer. Ese mensaje, cada una de las cartas es para nosotros como iglesia y también como persona, para que veamos, analicemos nuestra vida y lo que el Señor nos está hablando. Permanezcamos fiel para poder nosotros recibir esa corona y podamos verle un día cara a cara. Amén. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que
hoy fue expuesta, Señor, y te pedimos, Señor, que pueda llegar a nuestro corazón y podamos entender, Señor, podamos recibir, Señor, podamos escuchar, Señor, como dice tu palabra. Escuchemos lo que tu palabra dice y pongámoslo en nuestras vidas a prueba, Señor, para que en ese momento, Señor, de la adversidad podamos resistir, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos fortalecidos en ti, Señor. Que tú seas, Señor, quien nos da esa fuerza, Señor, para en esos momentos de angustia, en esos momentos difíciles, Señor, podamos glorificar tu nombre, Señor. A pesar de nuestra situación, a pesar de nuestras enfermedades, Señor, a pesar de las cosas que estemos pasando, Señor, en todo momento, Señor, podamos ser hallados fieles a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el mensaje a la iglesia de Esmirna. Espero que haya sido de edificación para sus vidas y nos vemos la siguiente semana. Todos quedan despedidos. Las mujeres, este martes, no se lo pierdan, mujeres, este martes tienen una reunión para que reciban de la palabra. Amén. Quedan despedidos.